Buenos días, colegas. Gracias, antes que nada, al comité organizador, a Aldo, al doctor Jack Dish, por la invitación de estar ante ustedes, este público selecto, y poder presentarle este tema novedoso, un tema bastante nuevo aquí en la República de Panamá, que es un tratamiento mínimamente invasivo, alternativo al manejo de los nódulos tiroideos, sobre todo benignos, nódulos tiroideos tóxicos o pretóxicos, y, ¿por qué no?, el microcarcinoma papilar. Nada que declarar. Entonces, si son nódulos tiroideos, entonces, ¿por qué lo estamos tratando de esta manera? Día a día en la consulta tenemos esto. Grandes pacientes que vienen con grandes bolitas en el cuello, con síntomas, la mayoría son mujeres con síntomas cosméticos, con síntomas compresivos. ¿Y qué nos toca hacer? Los que sabemos hacer perfectamente, que es operarlo, hacer una tiroidectomía, abrir el cuello de lado a lado y sacarle la glándula, ¿no? Pero espero que a partir de hoy, después de esta plática, sepan que hay una opción alternativa al manejo de estos nódulos, una opción mínimamente invasiva, sin cicatrices, sin cortes, totalmente segura, aprobada por la FDA y, ¿por qué no?, incluso hasta mucho más económica y barata que una tiroidectomía total. El día de hoy voy a hablar un poquito acerca de los distintos tipos de ablación, qué es una ablación, cómo funciona, un poquito de historia, guías y consenso, cómo es la técnica de la ablación de radiofrecuencia, indicaciones, complicaciones y ventajas sobre la cirugía. Y mi experiencia, mi corta experiencia en Panamá. Esta es una técnica que tiene 7 meses de estarse haciendo aquí en la República de Panamá. Entonces, ablación por sí solo, todos sabemos que ablación significa la destrucción de un tejido que puede ser neoplásico, tumoral, un tejido disfuncional, un tejido que produce mucha hormona. Entonces, la ablación la podemos dividir en térmicas y no térmicas. Las térmicas las dividimos en basadas en calor y basadas en frío. Basadas en frío, todos conocemos la crioablación, que se utiliza desde el siglo XX perfectamente para tratar distintas patologías. Basadas en calor la dividimos en radiofrecuencia, microondas, láser, AIFU, que se utiliza principalmente para procedimientos estéticos de medicina estética, procedimientos cérvico-faciales y ablación de nódulos, miomas uterinos. Y las no térmicas tenemos el etanol y el PFA, que se utiliza para ablacionar arritmias cardíacas principalmente. Entonces, en tiroides usamos la ablación con etanol, alcohol, láser, radiofrecuencia y microondas, todas estas aprobadas ya por la FDA. Entonces, ¿qué ablación? Como les decía, es la destrucción de un tejido disfuncional, tumoral. Es una técnica mínimamente invasiva que utiliza ondas de radiofrecuencia que generan calor y destruyen tejido anormal. No es más que el paso de una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia que oscila entre 200 y de 1200. Entonces, es similar a lo que usamos todos los días, que es un electrocauterio, un cauterio monopolar. Estamos cauterizando un nódulo. Entonces, este paso de corriente alterna a través de los tejidos genera un movimiento de iones que eleva la temperatura, produce calor, produce un calor friccional, coagulación de los tejidos y, por ende, la destrucción de los tejidos. Entonces, la sonda que utilizamos es bastante similar a una sonda de un Bovie o un electrocauterio. Entonces hay dos puntos. Pegado a la sonda, a la punta activa, hay un calor de fricción que usualmente son temperaturas elevadas, arriba de los 100 grados Celsius, que produce destrucción inmediata del tejido e incluso cuando lo estamos haciendo en la pantalla, uno ve como si fueran nubecitas blancas, que es la vaporización de los tejidos. Si yo sostengo la sonda y lo dejo estática, alrededor de esa sonda me produce un calor de conducción que no es tan elevada. A los 100 grados Celsius puede ser 80, 70 grados Celsius, y ya esa temperatura, cuando se pone un tejido, ya se produce una coagulación y necrosis o tejido disfuncional, que eso ocurre a medida que pasan los días, las semanas y los meses. Por eso que esta terapia, los resultados uno lo ve con el pasar del tiempo hasta el año. Entonces, estas son las sondas que utilizamos para la ablación. Son bastante parecidas a las que se utilizan para la ablación de tumores de pulmón, hígado o hueso. Entonces, hay sondas de 7 milímetros y de 10 milímetros. Uno puede ver que la de 7 milímetros
tiene un alcance de un centímetro alrededor del nódulo y la de 10 milímetros hasta 1.5. Por eso, si tengo un nódulo grande, yo les aconsejo utilizar una sonda de 1 centímetro y de hecho lo haces hasta un poquito más rápido. Entonces, ¿por qué tratar estos nódulos de esta manera si estamos hablando ante nódulos perfectamente benignos, ¿no? Todos conocemos que arriba de los 50 años, gran parte de la población, del 50%, van a tener nódulos tiroideos y el 90% de esos nódulos son totalmente benignos. De hecho, en un 70% estos nódulos se mantienen estables en el transcurso, solamente un 30% llega a presentar un crecimiento del nódulo y la probabilidad de que un nódulo adecuadamente diagnosticado, que es benigno, se convierta o se malignice es menos del 1%. Entonces, si estamos hablando que son un nódulo tiroideo benigno, ¿por qué lo estamos tratando? ¿Por qué estamos abriendo cuello? ¿Por qué lo estamos o por qué le vamos a hacer esta nueva técnica? Porque esto es lo que nos lleva a la consulta. ¿Sí? Pacientes femeninas con grandes nódulos en el cuello que le deforman, que le producen síntomas compresivos. Estos son pacientes ya tratados. Esta es una paciente con un nódulo tóxico y esta con un nódulo tiroideo con síntomas compresivos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esos pacientes? Hoy por hoy, si hoy viernes llega un paciente a la consulta, ¿qué nos toca hacer? Examinarlos y ya programarlos para una tiroidectomía. Entonces, para darle un poquito de historia, esto empezó en Corea en el año 2002. ¿Por qué Corea? Aquí en este artículo del año 2024 estamos hablando que en Corea año con año ellos presentan arriba de 35,000 casos nuevos de cáncer de tiroides. A entender, en un año 35,000 cáncer de tiroides, entonces la enfermedad tiroidea benigna queda rezagada, totalmente rezagada. Entonces, este doctor, que es el doctor Baek, es radiólogo intervencionista en el año 2002. Él recibía a los pacientes para biopsia, él los biopsiaba, se los mandaba de vuelta al cirujano y el paciente quedaba en una lista de espera donde nunca los operaban porque tenían demasiado cáncer. Entonces este doctor decía, si estoy evaluando cáncer de hígado, lesiones en cuestión, vamos a evaluar un nódulo tiroideo, y empezó a hacer el estudio con muy buenos resultados hasta la fecha. Este fue el primer artículo que se publicó. De hecho, se publicó 4 años después de la primera ablación. Y aquí empezaron con 30 pacientes eutiroideos con 35 nódulos y con un volumen. Es importante, cuando hablamos de ablación de nódulos, hay que medirle antes del procedimiento cuánto tiene de volumen un nódulo. Entonces, nódulos de 0.6 hasta 30 cc de volumen, eso es bastante grande. Todos sabemos que una glándula tiroidea normal, el volumen de una glándula normal en una mujer no pasa de 15 cc. Entonces estamos hablando de nódulos, solamente el nódulo y no de la glándula, que tiene hasta 25 o 30 cc. Ya en este estudio publicaron que el 88% de los pacientes tuvieron mejoría de sus síntomas, solamente tuvieron una complicación, que fue una apariencia de cuerda vocal que se mejoró con el tiempo, y están hablando que la ablación por radiofrecuencia es efectiva y es una técnica no quirúrgica para tratar nódulos tiroideos benignos. Entonces, unos cuantos años después, en el 2012, la Sociedad Coreana de Radiología ya publicó su primer statement o consenso y recomendación diciendo, esto es para nódulos tiroideos benignos, esto es para recurrencia de cáncer de tiroides, y para cáncer tiroideo primario o neoplasias foliculares también se puede utilizar. Entonces ellos daban la recomendación de que esto es para nódulos sintomáticos o problemas cosméticos, para nódulos con funcionamiento autónomo, nódulos tóxicos o pretóxicos, estamos hablando de hipertiroidismo clínico o subclínico, en nódulos arriba de los 2 centímetros que ya presentaban crecimiento y presentaban molestias para el paciente, y en pacientes con lesiones quísticas que volvían a aparecer. O sea, usted tiene en la consulta una lesión totalmente quística, que ese es un TRAPS 1 o 2,
usted lo puede puncionar perfectamente ahí mismo en el consultorio, pero muchas veces, dependiendo del tamaño, vuelve a crecer ese quiste. Entonces ellos recomiendan que hagan ablación con alcohol y posteriormente con radiofrecuencia si mantiene algún tejido sólido. Y en cáncer de tiroides recurrente, en pacientes que después de una tiroidectomía por cáncer tenían recurrencia en el lecho quirúrgico. Pacientes superiores de cáncer, pacientes de 80 años, riesgo-beneficio, múltiples comorbilidades y el paciente probablemente no deseaba una nueva cirugía. Usted le puede hacer una ablación del lecho quirúrgico con fines totalmente curativos. Y en cáncer de tiroides, bueno, todos sabemos que en cáncer de tiroides principalmente lo que está indicado es la tiroidectomía, pero como tenemos un paciente de 94 años con, por ejemplo, un microcarcinoma papilar, que te lo mandan, endocrino nos lo manda a la consulta, ¿qué nos toca hacer? Este es un paciente, sobre todo en casos bien seleccionados, estamos hablando de un microcarcinoma. Cuando es microcarcinoma tiene que ser por debajo de 1 centímetro, que la lesión esté concéntrica dentro del parénquima, que no abombe la cortical y que no esté pegada a la tráquea. Ese es el nódulo ideal. De hecho, es totalmente curativo. Unos cuantos años después, en el año 2017, ya la Sociedad Coreana de Radiología sacó sus primeras guías en donde ampliaba cómo vamos a hacer esta ablación. ¿Qué es lo recomendaba? Recomendaban que, bueno, 1, nódulos benignos, no se lo voy a repetir. 2, se requieren 2 biopsias con aguja fina o con aguja gruesa previo al procedimiento. O una biopsia con aguja fina o una biopsia con aguja gruesa si el paciente presentaba características sonográficas de benignidad. ¿Cuáles son esas características? Estamos hablando de un TRAPS 2 o TRAPS 3. O si es un nódulo, como decía el doctor Félix, si tenemos un nódulo tóxico, la probabilidad de cáncer es baja. Entonces ellos recomendaban que solamente una biopsia con aguja fina o con aguja gruesa si estamos ante un nódulo tóxico o pretóxico. Y también puede ser utilizado con fines curativos o paliativos en recurrencia en el cáncer de tiroides o cuando el paciente simplemente rehúsa una nueva cirugía. Simultáneamente, ya estamos aquí en el 2017, las primeras guías, ¿sí? Simultáneamente a nivel de Italia, Austria, Reino Unido y el Colegio Americano ya estaban sacando sus guías y todos estaban de acuerdo que este procedimiento estaba indicado y está aprobado para lesión benigna, síntomas cosméticos, compresivos, para nódulos con funcionamiento autonómico, preferiblemente que sean por debajo de 15 cc para tener una buena tasa de éxito. En bocio multinodular, por supuesto que también se puede utilizar, pero lo vamos a hablar más adelante. Y todos se pusieron de acuerdo que requerían 2 resultados benignos o uno solo, siempre y cuando fuera un TRAPS 2 o TRAPS 3 o fueran nódulos con funcionamiento autonómico. Entonces, en esta diapositiva les finalizo las indicaciones. Todos sabemos que los nódulos no siempre son sólidos, pueden ser quísticos o pueden ser mixtos. Lo que se recomienda a nivel mundial es que si el nódulo es totalmente quístico, entonces hacer ablación con etanol. Etanol del 95% arriba del 95%. Si es predominantemente quístico, hacerle una ablación con etanol y radiofrecuencia a la parte sólida del nódulo. Y cuando es predominantemente sólido o totalmente sólido, exclusivamente radiofrecuencia. Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? ¿Qué requiero antes del procedimiento? Como no, un hemograma, como siempre, unos tiempos de coagulación, un perfil tiroideo para ver dónde estoy parado y el uso de anticuerpos tiroideos es algo relativo. Títulos positivos o elevados de anticuerpos antes del procedimiento se asocian a hipotiroidismo posterior al procedimiento. Aquí podemos pasar al video. ¿Dónde yo puedo hacer la ablación? La ablación la puedo hacer incluso aquí, en distintas partes del mundo, en congresos como este, en el escenario se hacen ablaciones. Entonces, no necesariamente requiere usar operaciones, pueden ser en el consultorio,
perfectamente su consultorio. Aquí tenemos la consola, ultrasonido, la camilla. Yo le aconsejo hacer este procedimiento con anestesia, con un anestesiólogo que los acompañe por una sedación consciente. Aquí tenemos el cuestión, la consola, solución salina y una bomba. Esta es la sonda que utilizamos y tiene unos pads de tierra porque es bastante similar al cauterio monopolar. Hacemos un rastreo de la tiroides y empezamos con la hidrodisección. ¿Qué es la hidrodisección? Cuando yo con una aguja fina le paso lidocaína al comienzo y luego dextrosa al 5% y separo la glándula de los planos musculares anteriores e incluso de los grandes vasos. Porque acuérdense que vamos a estar quemando el nódulo, así que yo tengo que separarlo. Eso es muy importante. La técnica de la ablación es la que se promueve, es el moving shot y técnica transística. Entramos siempre a nivel del istmo con el ultrasonido en posición transversa. Podemos ver toda la longitud de la aguja e iniciamos la ablación de distal a proximal. Entonces, como ustedes lo vean en el ultrasonido, ustedes van a ver estas nubecitas. Incluso no solamente la van a ver, la van a escuchar. Suena como si fueran palomitas de maíz y vamos ablacionando en orden. Sin sacar la aguja de la piel, empezamos distal y así vamos ablacionando hasta completar todo el nódulo. Ahora vamos a ver unas imágenes en tiempo real. Esto es lo que ustedes ven, unas nubecitas. Ya cuando ven esto, esta es vaporización, esto es destrucción de los tejidos. Acomodo nuevamente la aguja y voy quemando hasta finalizar y completar todo el nódulo. En eso consiste la técnica. Aquí vamos a ver unas imágenes. Es un paciente con un nódulo evidente, síntomas compresivos, y 6 meses después, aquí está el paciente, sin cicatriz, sin lidiar con las posibles complicaciones que podemos tener en el día a día con estas cirugías, bajo costo. Yo creo que ahora hay que pasar. Ok, la hidrodisección es sumamente importante. Esto son fotos mías en tiempo real. Una aguja de 21G perfectamente. Infiltramos inicialmente con lidocaína para separar el lóbulo de los planos anteriores. Estos fueron los primeros 3 casos que lo hicimos en Sidelas. Aquí están viendo mi aguja y aquí estamos infiltrando con dextrosa al 5%, separándonos de los grandes vasos. Incluso aquí pueden ver toda la lesión tumoral. Estamos separando el istmo de la tráquea y a medida que voy guiando la aguja voy infiltrando a presión y separo todo esto para llegar y separar el nódulo del triángulo de peligro que vendría siendo aquí donde está el nervio laringeo recurrente. Entonces tenemos 2 triángulos, así como en hernia, que hay triángulo del dolor y triángulo de la muerte. Bueno, aquí tenemos el triángulo de la muerte que vendría siendo por los grandes vasos y el triángulo donde está el nervio, que es aquí. Y ya en esta diapositiva resumo todos los procedimientos: anestesia local guiada por ultrasonido, después del procedimiento que nos puede tomar desde 15 minutos hasta 2 horas dependiendo de el nódulo, solamente una curita, un poquito de hielo y ya. Esto es lo del moving shot. Y los resultados que yo espero en estos pacientes, si es un paciente con un nódulo tiroideo tóxico, paciente que está tomando tapazol, después del procedimiento yo le suspendo el tapazol y le hago un control al mes. Si son pacientes con nódulos tiroideos que no son hiperfuncionantes, entonces uno recomienda un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Ya al mes ya yo estoy viendo una respuesta, una reducción del volumen del nódulo. Ya el paciente, o sea, en mi experiencia, en mi corta experiencia, el paciente al mes está totalmente asintomático. El paciente previo al procedimiento, el paciente tiene síntomas compresivos, bien molesto. Al mes no tiene ningún síntoma. Y a los 6 meses podemos tener una reducción del volumen del nódulo, casi un 50% o más. Este tema yo lo presenté hace unos meses atrás en el Congreso de Endocrino, donde le hablé de radioablación. De hecho, los endocrinos fueron los primeros
en hacer este procedimiento. Hay dos colegas que ellos hacen ablación, pero utilizan microondas. Con radiofrecuencia estoy yo y tenemos 7 meses. Entonces, un endocrino me preguntó, ¿cuáles son los skills que yo tengo que tener para poder hacer este procedimiento? Yo pienso que aquí, bueno, con este público todos somos cirujanos, es mucho más fácil, ya que todos estamos familiarizados con el ultrasonido. De hecho, el ultrasonido es el estetoscopio del siglo XXI. Todos lo utilizamos. De hecho, Aldo, cuando empezamos la residencia, poníamos los catéteres en nuestra época sin ultrasonido, ¿verdad? Hoy en día, los residentes no ponen un CBC si no es guiado por ultrasonido. O sea que ya salen con esa skill. Saben utilizarlo perfectamente. Sale con el skill de accesos vasculares y con biopsias guiadas por ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Familiarizarse con la patología tiroidea, diagnóstico, cirugía, anatomía, etcétera, etcétera. Esta parte yo pienso que ya lo tenemos ganado. Entonces, ya que manejas el ultrasonido, empieza a hacer biopsias de tiroides, que son bastante sencillas, y de la biopsia salta a la radiofrecuencia. El que me enseñó a mí, un cirujano en Medellín, él dice que él pasó de esto a la radiofrecuencia. Él no hacía biopsias y fue bastante difícil al comienzo, pero ahora es el doctor Juan Pablo Dueñas, el doctor que tiene más casos de ablación en Latinoamérica. Como ya previamente le había dado las guías de Corea, bueno, les paso ahora las guías de Norteamérica. Esto fue publicado en el año 2023 y son las últimas guías de la Asociación Tiroidea Americana. Ellos ponen que hay criterios necesarios mínimos, contraindicaciones relativas y absolutas. Vean lo que dicen los norteamericanos. Número 1, la parte del nódulo con síntomas compresivos, patologías benignas, cosméticos. Obviamente, citología benigna, características por ultrasonido de benignidad, que no tenga factor de riesgo, malignidad, factor de riesgo esa paciente. Hablarle claro al paciente cómo es el procedimiento, lo que se espera y la probabilidad, incluso dependiendo si es un nódulo de gran volumen, como le decía previamente, un nódulo grande son los nódulos que tienen más de 20 cc, moderado de 10 a 20 cc. Si son nódulos grandes es probable que requiera un retoque de ablación que se puede hacer perfectamente al año siguiente o 8 meses después, dependiendo de la respuesta del paciente. Y bueno, contraindicaciones relativas cuando tenemos un TIRADS 4. Si tenemos un TIRADS 4, bueno, entonces vamos a hacerle 2 biopsias con aguja fina. Aquí están hablando de microcarcinoma papilar sin características de riesgo. ¿Cuál es? El microcarcinoma que está dentro del parénquima, que está en el centro del lóbulo, que no abomba la cortical, que está alejado de la tráquea. Ese es el paciente que puedes tratar con ablación y con resultados curativos. O sea que no todos los microcarcinomas papilar yo los tengo que operar. Se pueden tratar perfectamente con ablación. Bocio multinodular, pero hay que hablar a los pacientes que cuando si es un bocio multinodular probablemente requieras 1 o 2 sesiones de ablación. Embarazo se puede hacer, pacientes con marcapasos también se puede utilizar, ya que hay sondas especiales para estos pacientes. Y contraindicaciones absolutas cuando tienes un paciente con citología indeterminada y con estudios moleculares positivos, y cuando tienes un carcinoma arriba de 1.5 centímetros, bueno, ellos recomiendan ya cirugía. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ablación ante la cirugía? Del cielo a la tierra, sin cicatriz, anestesia local, tiempo corto de recuperación, calidad de vida, no tienes que estar, de hecho, muy importante, ¿por qué se hace ablación? Porque conserva la función tiroidea. ¿Cuántas veces a nosotros no le hemos dicho al paciente, yo te voy a hacer una lobectomía porque tienes un nódulo de 3 centímetros y te lo voy a hacer porque yo quiero que conserve la función tiroidea? Pero eso no es del todo cierto. Hasta un 40% de los pacientes que le haces lobectomía puedes caer en un hipotiroidismo. Con la ablación, no. Y no tienes que estar preocupado con darle de 2 pastillas de calcio al día hasta 10 pastillas de calcio porque el paciente está con una hipocalcemia postoperatoria. Todo eso lo evitas con la ablación. Entonces, complicaciones en este estudio de 1.459 pacientes con 1.500 nódulos, solamente hubo 48 pacientes con complicaciones y son complicaciones menores, que son cambios en la voz, hematoma, con una incidencia del 1% y una recuperación de 1 a 90 días perfectamente.
1 a 90 días perfectamente. Cuando un paciente, el procedimiento se hace con el paciente totalmente despierto y cuando estás ablacionando cerca del área del nervio, usted conversa con el paciente. Si el paciente en ese momento presenta alguna disfonía, usted suspende el procedimiento y la infiltra dextrosa al 5% fría y el paciente se recupera inmediatamente. De hecho, eso yo lo aprendí con la ablación, doctor. Cuando estoy haciendo una tiroidectomía abierta y termino de sacar el lóbulo, ¿qué es lo que hago? Le digo al instrumentista que me dé solución salina fría con una gasita y la coloco ahí mientras estoy haciendo la lobectomía del otro lado. Eso lo aprendí con la ablación. Entonces, son complicaciones, hematoma, menos del 1% de 1.459. Yo considero que esto es bastante. Entonces, los inconvenientes con la cirugía, cambios en la voz, anestesia general, la recuperación, medicamentos de por vida, hipotiroidismo, pacientes tomando 5, 6, 7 pastillas de calcio al día, es bastante engorroso, bastante difícil, y ni hablar de la cicatrización. Complicaciones que podemos tener, ese es un electrocauterio, podemos tener quemaduras de piel. Entonces lo que se recomienda, cuando estás ablacionando, nunca dejes de ver la punta. Si dejas de ver la punta, toca el pedal, porque eso funciona con un pedal. Y si estás ablacionando, si son nódulos que están superficiales, hacer una adecuada hidrodisección, porque podemos tener quemaduras de la piel. Imagínense que llegamos a tener esto, un paciente ya para esto, le hago una tiroidectomía. Me explico, así que hay que tener mucho cuidado. Y cambios en la voz, lo que le decía, uno suspende el procedimiento, suspende temporalmente por unos 5 o 10 minutos y le infiltras en este área dextrosa en agua al 5% fría y el paciente se recupera de una vez. Entonces, vamos a hablarle de mi experiencia en Panamá. Esta es una paciente de 52 años, diabética, hipertensa, con obesidad mórbida, con un nódulo pequeño. Un nódulo aquí podemos ver de 2.31 cc con un volumen nodular. Si quieren, posteriormente le hablo de cómo se calcula el volumen de un nódulo. Un volumen de 3 cc. Esta es una paciente que me la mandó endocrino para cirugía por un nódulo chiquito. Es un nódulo tóxico que está en tratamiento con tapazol. Tenía mucho tiempo con el tapazol y, como siempre, dificultad para darle yodo radiactivo, porque a estos pacientes le podemos dar yodo radiactivo, pero como le comentaba a otro colega aquí, es una realidad en Panamá que tú lo puedes operar 5 veces a un paciente perfectamente antes de conseguirle un yodo radiactivo. En Panamá nunca hay yodo radiactivo. Esto no lo puedo decir al frente de los endocrinos, ¿no? Pero aquí estoy en confianza. Esta paciente, como podemos ver, que tiene una TSH bastante suprimida, es un nódulo bien vascularizado. La ablacioné ese mismo día, le suspendí el tapazol. Un mes después tenía una disminución del volumen de 43%. ¿Sí? El volumen era de 3 cc, el volumen inicial. Al mes la paciente tenía un volumen de 1.7 cc y vea la normalización de su perfil tiroideo. Así que la tratamos con 15 minutos de ablación y le curamos porque esta paciente era un nódulo tóxico, no era un nódulo sintomático. La paciente, al ser obesa, ni siquiera sabía que tenía un nódulo. Era una paciente con hipertiroidismo y los endocrinos nos lo mandaron para que le sacáramos la tiroides. Bueno, al mes ya estaba curada y sin cirugía. Caso 2, 58 años, diabética, hipertensa, un nódulo de 3 centímetros con síntomas compresivos. Era un nódulo pequeño. Era un volumen inicial de menos de 10 cc, como siempre, Tirras-3, Bethesda-2, y a los 3 meses de 8 cc inicial, la paciente tenía 2.45 cc de volumen. Este es un paciente con nódulos compresivos, síntomas compresivos y problemas cosméticos. Al mes, la paciente ya no tenía ningún síntoma. A los 6 meses de 8 cc ya tenía 1.45 cc para tener una reducción de volumen de 83% en 6 meses. Y sabemos que por lo del tema del calor de conducción, ese nódulo va a seguir disminuyendo de tamaño con el tiempo. Aquí podemos ver la paciente que, bueno, no le puse la foto previa, pero su cuello está perfectamente normal.
ya no tiene síntomas compresivos y mantiene su función tiroidea normal. Esta es otra paciente, 64 años, diabética, hipertensa, SB, tomaba aspirina, tenía un montón de comorbilidades, tenía un nódulo de 4 cc con síntomas compresivos, tiene un volumen de 17 cc. Acuérdense que el volumen de una glándula tiroidea en una mujer no es más de 15 cc. Bueno, ella solamente el nódulo le medía 17 cc. Aquí no se ve tan claro en la foto, pero tenía su nodulito. La paciente a los 6 meses de 17 cc tenía un volumen de 8 cc y vean el cuello. Ya no tenía ninguna lesión nodular. Tenía 52% de reducción de volumen en 6 meses. Esta es otra paciente femenina, delgadita, en cuello delgado. Que todos estos son pacientes que me la manda endocrino para cirugía. No me la manda para ablación. 47 años, nódulo de 4 centímetros con 22 cc. Ese es un nódulo grande. A los 3 meses tenía una reducción de volumen de 85%. A los 6 meses tenía 95%. O sea, ¿yo qué espero en esta paciente? Todavía no ha cumplido el año. Son pacientes que le estoy dando seguimiento. Al año probablemente tenga una cicatriz, o que tenga un micronódulo de unos cuantos milímetros solamente. De 22 cc pasó a 1 cc de volumen. Es esta paciente, no sé si recuerdan las primeras diapositivas. Todos estos son pacientes que ya hemos ablacionado. Vean este cuello. 4 centímetros. En otro momento, doctor, ¿qué le hubiéramos hecho? Cirugía. Lo mejor que sabemos hacer, ¿verdad? Esta es otra paciente que me la refirieron como un nódulo tóxico que está en tratamiento con tapazol, que de hecho ni siquiera había alcanzado valores adecuados de TSH, un nódulo de 10 cc, y al mes, este es el nódulito, es una señora muy bonita para ese modelo, pero me decía, porque es una señora altota, me decía, doctor, me dicen en la calle que si soy hombre porque tengo una manzana aquí, pobrecita, al mes, vean el cuello, no tiene nada. De hecho, esta paciente he hecho 3 nódulos autónomos por el momento y ella al mes todavía no alcanzaba los valores normales de TSH. Pero, ¿qué le importaba a ella? ¿Qué es lo que le importaba a ella? Es que ya no tenía la pepa. Yo cuando le hice el control de TSH, chuleta, todavía no está en valores normales la TSH, pero doctor, no se preocupe, eso se va a normalizar. Lo importante es que ya no tengo nada en el cuello. Este es mi paciente estrella, 37 años, sin antecedentes, con una lesión predominantemente quística de 8 centímetros. Tierras 3, Bethesda 2, eutiroidea. Vean este nódulo. Ella cuando me llevó a la consulta, me llegó de que había pasado cualquier cantidad de veces que va al cuarto de urgencia porque no puede respirar, no puede comer, no puede acostarse, no puede nada. ¿Y qué hace atención primaria? La refieren, o sea, tiene esta cuestión grandota y la refieren con endocrino. Y le dan la cita con endocrino en 1 año más o menos. Y mientras tanto está penando por todas las consultas externas de cirugía para ver si lo operan. Y bueno, nunca ocurre. ¿Qué es lo que hice con esta paciente? Si tenemos una lesión quística en el ultrasonido, en el consultorio podemos hacerle una punción. Le aspiras todo el coloide y con eso le ayuda enormemente. La paciente ya puede tragar, ya puede dormir, ya puede vivir perfectamente, pero ojo, eso le va a volver a crecer. De hecho, yo le aspiré casi 70 cc de coloide y a los 10 días ya estaba el nódulo igualito. Pero por lo menos le di 10 días de paz, de tranquilidad en su casa, ¿no? Esta paciente, al ser un nódulo predominantemente quístico, yo le hice una ablación con alcohol y le hice ablación de la parte sólida y al mes, vean, lamentablemente no se ve tan claro por la sala, pero al mes, vean este cuello. Cuello totalmente normal. Sin cirugía y conservando la función tiroidea normal. O sea, una paciente que nada más le metí una sonda, no le estoy dando levotirosina, no le estoy tomando nada. Paciente solamente con este procedimiento mínimamente invasivo ya está prácticamente curado. Bueno, tiene 1 mes, está acercando, estamos esperando los 3 meses, pero hasta el momento se mantiene con el cuello delgado. Entonces, en mi experiencia, yo he hecho 10 casos. En
7 meses. De los 10 casos, 3 han sido nódulos tóxicos o nódulos pretóxicos. En gris son los casos que tienen más tiempo. Aquí podemos ver esta paciente con un nódulo de 22 cc. 22 cc es un nódulo grande. A los 6 meses tuvo una reducción de volumen del 96%. Esta de 8.37 cc es un nódulo pequeño. A los 3 meses 71% y a los 6 meses 83%. Y esta de 17 cc 52%. En azul son las pacientes que hice más recientemente. Este es un nódulo chiquitísimo. Nódulo de 2.27. Me la mandó endocrino porque ya no sabía qué hacer con esa paciente. Una paciente que de hecho es modelo, una paciente hermosísima, que simplemente ella desde que tenía 11 años tiene nódulos tiroideos. Y se hace, sin mentirles, se hace como 2 ultrasonidos al año. Me llegó con un folder así de cuestiones, se ha hecho 1 millón de biopsias. Y el nodulito de ella ya le empezó a crecer, le creció 12 milímetros en poco más de un año. Así que endocrino me la mandó para ver qué hacía con ella. Le ofrecí la ablación y al mes tuvo una reducción ya de 68%. Era un nódulo de 2.2 centímetros y un volumen de 2.27 cc. Con un nódulo chiquito ha tenido una respuesta pobre, 17%, pero tenemos un mes, estamos empezando. Y esto con un nódulo grandísimo, 35 cc, ya tiene una reducción de 40%. Estos son los pacientes con nódulos tiroideos con funcionamiento autónomo y síntomas compresivos. Entonces, esta es la que al mes, es un nódulo de 10 cc, la fotografía que vimos anteriormente, tenía una reducción del 50%, pero mantenía niveles de TSH suprimidos. Todavía estamos en seguimiento con ella. En conclusión, tenemos una paciente con nódulos con enfermedad tiroidea benigna. Si es asintomático, observación. Si es sintomático, paciente desea intervención. Si no desea intervención, bueno, ¿para qué vino la consulta? Lo sigues observando. Y si desea intervención, si desea una intervención rápida de una vez, entonces le ofrecemos lo que mejor sabemos hacer, que es cirugía. Si el nódulo es puramente quístico, ablación con etanol. Si es sólido o predominantemente sólido, radiofrecuencia. Y si es predominantemente quístico, hacerle ablación con etanol y en el mismo momento se le hace ablación con radiofrecuencia. Estos fueron mis primeros proctor, el doctor Juan Pablo Dueñas de Medellín, que fue el que me introdujo a neuromonitoreo por allá como en el 2015, y desde el 2021 fue cuando me fui a Medellín con este doctor a entrenarme en ablación. El doctor Cristian González, cirujano de cabeza y cuello de Ecuador, con el cual hice los primeros 3 casos aquí en Panamá, fue el 30 de octubre del año pasado. Y el doctor Irudoy, que es radiólogo intervencionista de Mongolia, con el que hice los últimos 5 casos, que de hecho lo hice en una estética. Todos casos muy buenos. Esto soy yo. Esto lo hice en un quirófano por cuestiones de la paciente. Y bueno, los últimos 2 casos lo he hecho con mi mujer y con bastante culillo, pero en el consultorio. Este es un procedimiento que es mínimamente invasivo para nosotros. ¿Oyeron? Mínimamente invasivo para nosotros, pero es altamente invasivo para alguien que no es quirúrgico. Esto, por supuesto, que tampoco se lo diga a los endocrinos, ¿no? Porque de hecho a nivel mundial esto se hace en todos lados. Y los que hacen más ablación son los endocrinos, no los quirúrgicos. Y los radiólogos intervencionistas. Así que, ¿por qué, Aldo, por qué robarnos el mandado si estamos en un país tan pequeño? Yo pienso que esto lo podemos hacer nosotros, y inclusive desde el diagnóstico, la biopsia con aguja fina, y luego el tratamiento, que es la ablación o la cirugía. Eso, la enfermedad tiroidea en Panamá le pertenece a cirugía general. Gracias.